es bien interesante cuando hablamos de la recuperación del patrimonio histórico y cultural que tenemos en El Salvador, y las visiones pueden ser bastante diferentes según cada uno de los, según qué es lo que se quiere, ¿verdad? ¿Qué es lo que se quiere resguardar? Vamos a tratar de utilizar bien las palabras para que todos podamos estar claros. Yo creo que muchos de nosotros hemos tenido la oportunidad, gracias a Dios, de poder visitar algún país en el extranjero, y uno de los conjuntos históricos que quizá más puede tener admiración para nosotros son los europeos, porque obviamente son de hace más de 2 siglos, y entonces 2, 3, 4, 5, 6, 7 siglos, y entonces, por ejemplo, hay conjuntos históricos impresionantes como Florencia, el mismo Madrid, Roma, entre muchos, muchos otros. Y lo interesante de estos conjuntos históricos es que, sin perder la esencia de la infraestructura, han sabido, los gobiernos han sabido gestionarlos y modernizarlos, sin necesidad de que sean espacios restrictivos en donde no se puede entrar. Y entonces aquí es donde yo quiero llamar la atención hacia cuál es la visión también en cuanto al cuidado y a la protección y al resguardo del patrimonio cultural y de toda esta infraestructura que está en el centro histórico. Voy a poner un ejemplo de un lugar que conozco bien y tuve la oportunidad de conocer al historiador de La Habana. La Habana Vieja es un ejemplo de un plan de recuperación que se ejecutó en Cuba, en La Habana, desde principios de los 90 y que tuvo como su gran éxito ya en los 2000. Se creó esta oficina y se le dio una autoridad particular, se le dio también un presupuesto particular, y se hizo toda una recuperación de los espacios. De hecho, por ejemplo, no voy a entrar en detalle porque son sistemas completamente distintos. Cuba es socialista, este país no lo es, entonces es completamente diferente, pero el éxito del lugar es que en infraestructuras que se crearon en 1800, mediados de 1800, principios de 1900, con un valor arquitectónico impresionante, se pudieron montar espacios como tiendas, restaurantes, apartamentos dirigidos a renta al exterior, o sea, a extranjeros, hoteles, centros de museos, centros de conciertos, etcétera, 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 porque al final el punto de la revitalización de un centro histórico es que no puede solamente quedar el contenedor. Eso debe tener un conjunto de edificios que son parte de este primer espacio. Ahí no se puede trabajar si no es con permiso de la oficina del historiador, no sé quién sea ahora, en ese momento era don Eusebio Leal, en paz descanse, y obviamente esto estaba completamente planificado y ahí no pasaban cosas sin que hubiese una planificación real. Entonces, lo que quiero decir es que, por ejemplo, es muy importante poder gestionar espacios culturales con valor arquitectónico patrimonial, pero son espacios que tienen que tener vida. Son espacios que no pueden solamente estar ahí, en donde las personas no puedan entrar, no puedan circular, no puedan conocer, incluso tocar en algún punto. Y esto es parte de lo que nosotros, cuando yo estaba en el gobierno, cuando era parte del Ejecutivo, nosotros decidimos hacer incluso desde la alcaldía. Es decir, abrir el Palacio Nacional o abrir el Teatro Nacional de San Salvador, o el de Santa Ana, o el de San Miguel, u otros conjuntos históricos patrimoniales, no es una cosa de sí, abrámoslo, que entren. No, porque cada espacio, por ejemplo, este salón donde estamos, el Cuatro Columnas, tiene una historia. Y lo interesante de cada espacio es la historia que tiene y lo que podemos hacer en un mundo moderno con esta historia y con este espacio. Imagínense ustedes que nosotros tuviéramos esta casa patrimonial que se restauró hace unos quizás
No, esta casa se restauró hace menos de 10 años. Entonces, si esta restauración no estuviera para el uso de la Asamblea Legislativa, entonces ¿de qué serviría la restauración? ¿Sí? Si nadie la puede ver, si nadie la puede tocar, si nadie puede entrar, entonces ¿para qué estamos restaurando espacios? Si lo que queremos realmente es que la gente pueda conocer. Y cada espacio tiene una historia. El Palacio Nacional es bello, pero si solamente lo vemos desde afuera y no logramos entender y dialogar con esa infraestructura en cuanto a cuándo se creó, por qué se creó, cómo era antes, en qué año se restauró. Muchos de nosotros probablemente no sabíamos que esta es una infraestructura que se creó a principios del siglo pasado porque la anterior se quemó, porque era totalmente de madera. Entonces esta se hizo con una técnica muy novedosa en su tiempo para que no se queme. En medio del palacio pasa la falla de San Salvador, entonces se hizo antisísmica. Y precisamente tiene estas características tan importantes siguiendo el plano anterior, el plano original, pero también es cierto que ahí se concentraban los tres poderes del Estado y forma parte de una cuadrícula completamente española. Entonces, es bien interesante saber todo eso y por eso es que se abre el espacio. Entonces, yo no quiero en ningún momento, como les digo, no quiero irrespetar la opinión de cada quien sobre cómo se debería de manejar cada espacio. Pero sí quiero dejar claro de que la visión del gobierno es realmente poder abrir estos espacios y que dentro de estos espacios puedan funcionar incluso espacios modernos. Estamos pensando en cómo poder abrir, por ejemplo, un restaurante en el Palacio Nacional, porque creemos de que eso le va a dar, por supuesto, una vida muy importante al centro histórico. Obviamente, ¿por qué? Porque hay un plan de sacar todo el Archivo General de la Nación del Palacio Nacional y eso nos va a permitir utilizar los más de 100, son 103 salones que hay en el Palacio Nacional. La mayoría están cerrados porque están resguardando otro tipo de patrimonio que no se puede poner, sí está a disposición, pero no se puede abrir porque la documentación, los archivos se manejan de otra forma, el papel, tenemos archivos de 1600 ahí, entonces realmente es otro tipo de manejo y para eso hay especialistas. Hace poco abrimos un café en un espacio que siempre fue destinado para café. Hubo muchas opiniones alrededor de por qué la marca, por qué no la marca, etcétera, etcétera, pero yo estuve en las negociaciones y precisamente fue ¿por qué escogimos esa marca? Porque esa marca tiene experiencia estando en otros edificios patrimoniales en otros lugares del mundo. México, Guatemala, Madrid, Alemania, Bélgica, Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nos interesaba que fuera una marca que pudiera pagar los seguros que se necesitan para poder estar en un espacio patrimonial. Porque quiero decirles una cosa, cualquiera dirá, bueno, pero si hay un accidente, hay un accidente. Si hay un accidente, nadie nos devuelve el Teatro Nacional. Nadie. Tendríamos que partir y recuperar ese espacio desde un lugar nuevo, desde una estructura nueva. Por eso, por ejemplo, la Biblioteca Nacional, el diseño es completamente moderno, porque si nosotros hubiésemos hecho un diseño que se pareciera al Palacio Nacional, por ejemplo, hubiésemos creado un falso histórico. Nosotros estamos obligados a construir con la arquitectura y el estilo de la época en la que vivimos. ¿Sí? No vamos a recrear, por ejemplo, un coliseo romano para hacer un anfiteatro, porque ya no vivimos en ese momento. Pero podemos hacer algo supremamente moderno que nos permite trabajar. Y en cuanto al uso de infraestructuras patrimoniales, lo que ahora se trabaja y la forma de ahora trabajar es siempre reconocer el valor histórico, patrimonial, arquitectónico y cultural del espacio, poniendo una placa, que si no está, ya vamos a ver cómo la conseguimos en algún lugar, pero eso no quiere decir que los usos deben ser tan restrictivos. Y eso es también lo que se quiere modernizar en el centro histórico, que nos permita, por ejemplo, reconstruir los espacios desde adentro, manteniendo fachadas, manteniendo el valor cultural de los edificios, pero que nos permita darle otro tipo de usos a los espacios. ¿Por qué? Porque no todos los espacios se construyeron para ser un hotel.
No todos los espacios se construyeron como vivienda, no todos se construyeron como una oficina. Cada espacio se construyó, bueno, el edificio de la biblioteca que ya demolimos, era un banco. Entonces, las cargas de peso muerto y peso vivo no estaban calculadas para una biblioteca. Nunca estuvieron calculadas para una biblioteca, era un banco. Entonces las cargas estaban completamente diferentes. Ahora bien, mucha gente podrá tener una opinión al respecto, pero por eso estamos tratando, y la propuesta de APLAN es precisamente que sea una junta directiva multidisciplinar para que en ella converjan profesionales que han trabajado en las diferentes partes y las decisiones no se tomen solamente desde un punto de vista. Es necesario tomar siempre, sobre todo en esta zona tan importante, porque de nada nos sirve que solamente hayan rascacielos, por ponerles un ejemplo. El punto es la mezcla. San Salvador probablemente, si lo comparamos con otros países en América Latina, probablemente no tenga las dimensiones de las construcciones que hay, como en el Zócalo de México, por poner un ejemplo, o incluso en la misma Habana Vieja, no tenemos ese tipo de infraestructuras patrimoniales, pero tenemos un conjunto de más de 2.500 infraestructuras con valor patrimonial, de las cuales 700 de ellas son un valor patrimonial exquisito. El palacio, el teatro, el edificio del telégrafo, por ejemplo. Pero muchas de ellas fueron abandonadas, la mayoría, todas, fueron abandonadas en 1986. Desde 1986 no han tenido mantenimiento. Y un edificio que no se mantiene, se muere. Entonces, es necesario habitar los espacios, y puede sonar poético, pero no lo es tanto, es bastante más práctico de lo que suena. Es necesario habitar los espacios para que los espacios estén mantenidos, para que los espacios sigan teniendo vida, y el uso del espacio es lo que representa el corazón de cada infraestructura. Entonces, lo que nosotros buscamos ahora con un centro histórico revitalizado, con un centro histórico que tiene ya 68 cuadras liberadas de ventas callejeras, en donde, miren, yo tengo 36 años y yo no conocía varios pasajes, yo no había visto esas fachadas. Entonces, de verdad, y eso que yo he habitado en el centro histórico porque soy bailarina de profesión y a mí los señores del Teatro Nacional me conocen desde que estoy chiquita. Y porque ahí he bailado toda la vida. Entonces, realmente ha sido bien interesante ver todas esas cosas que yo no conocía del centro histórico y entender por qué es tan importante. Pero si el proceso de revitalización del centro histórico no continúa como se hizo en 2015, es decir, se liberaron las plazas, se liberaron 12 cuadras, se reconstruyeron las plazas, se iluminaron los espacios, pero para que esto funcione y conserve el valor, debe tener un contenido. Entonces, este contenido ya sabemos que en el microcentro es una vocación completamente cultural, pero el siguiente anillo, digamos, alrededor de ese microcentro tiene una vocación comercial, y el siguiente anillo sabemos que tiene una vocación que puede utilizarse para vivienda y luego puede seguir creciendo sin dejar fuera, por ejemplo, ni pasar por procesos de gentrificación en un punto negativo, en cuanto, por ejemplo, a las viviendas de cooperativa mutua, que fueron y son uno de los proyectos quizá más importantes dentro del centro histórico, pero que incluso no han tenido el realce que deberían de tener, porque alrededor había demasiada oscuridad. Entonces, el hecho de que ahora se vuelva mucho más claro, seguro, bonito, y que recupere el contenido cultural, que recupere la programación cultural y que pueda recuperar también ese espacio, esa vocación, bueno, nunca la tuvo realmente, pero el hecho de que hayan más hoteles, que hayan más restaurantes, espacios para divertirse, más museos, más centros culturales, etcétera, etcétera, eso es lo que va a provocar que ese contenedor no se quede vacío, sino que tenga este contenido y que tengan un corazón cada uno de los espacios y estén habitados. Gracias.